Hola, ¿cómo estás hoy? Verás, estos días estaba mirando al mar durante una puesta de sol. Las olas venían, una tras otra, rompiendo en la arena con fuerza, pero al mismo tiempo, con una calma que parecía susurrar algo. Y de repente, me vino a la mente la imagen de una mujer que, hace más de 2000 años, se enfrentó a una multitud ruidosa, llena de empujones y voces, solo para tocar a Jesús. Ella no tenía fuerzas, no tenía más esperanza en las cosas que el mundo podía ofrecer, pero algo dentro de ella gritaba más alto que el caos a su alrededor. Si tan solo le toco, sé que todo va a cambiar. Imagina esa escena conmigo. Una mujer débil, quizás incluso avergonzada por su condición, arrastrándose entre piernas y polvo, con el corazón acelerado, solo por un hilo de fe. ¿Y sabes lo que es más impresionante? Ella no se rindió. Ella fue hasta el final. Y cuando sus dedos finalmente alcanzaron el borde de aquel manto, el poder de Dios la encontró. Hoy, quiero invitarte a reflexionar conmigo sobre esa misma búsqueda, sobre lo que sucede cuando decidimos, incluso en medio de nuestro caos, tocar a Jesús. Porque, créeme, Él todavía está pasando por ahí, esperando nuestro toque. Soy Aurora Richie, escritora y ministra de la palabra. Mi corazón está apasionado por compartir el mensaje transformador de Dios, trayendo palabras que puedan conectarte al corazón de Jesús y guiarte en esa jornada espiritual tan única y preciosa. Estoy aquí para que caminemos juntos, para que la fe florezca y la esperanza renazca en cada paso que des con Él. Hoy quiero llevarte a una historia que quizás ya conozcas, pero que nunca pierde el poder de hacernos parar y pensar. Está en la Biblia, en Mateo 9, Marcos 5 y Lucas 8. La historia de la mujer que sufría con un flujo de sangre desde hacía 12 años. Una mujer que ya había intentado de todo. Médicos, remedios, quizás incluso promesas vacías, y que, al final, estaba sin salida. Ella no tenía más dinero, no tenía más fuerzas, y, en aquel tiempo, su condición la hacía impura a los ojos de la sociedad. Imagina solo el peso de eso. 12 años cargando no solo una enfermedad, sino también la soledad, el juicio, la sensación de que nadie podía ayudarla. Pero entonces, un día, ella oyó hablar de Jesús. No sé quién le contó, quizás haya sido un vecino, un amigo o incluso un extraño en la calle. Pero lo que importa es que algo en aquella noticia encendió una chispa dentro de ella. Ese hombre cura, ese hombre transforma vidas. Él puede ser mi oportunidad. Y con esa chispa, ella tomó una decisión que cambió todo. Ella iba tras él. No importaba cuánto doliera, cuánto fuera difícil o cuánto tuviera que enfrentar para llegar allá. Ella fue. Me quedo pensando en el esfuerzo que ella hizo. La Biblia dice que había una multitud alrededor de Jesús, personas gritando, empujándose, queriendo la atención de él. Y ella, con su cuerpo débil, probablemente agachada, quizás incluso arrastrándose, fue abriendo camino. Imagina su corazón latiendo fuerte, las manos temblorosas, los ojos fijos en aquel hombre que ella ni conocía personalmente, pero en quien ella decidió creer. Si tan solo toco el borde de su manto, sé que voy a ser curada. ¿Qué fe es esa, gente? ¿Qué fuerza es esa que nace en medio de la debilidad? Y entonces, ella lo consiguió. Sus dedos alcanzaron el tejido, y en aquel instante, algo sucedió. La Biblia dice que Jesús sintió que poder había salido de él. Él se detuvo en medio de aquella multitud ruidosa y preguntó, ¿quién me ha tocado? Los discípulos incluso lo encontraron extraño, porque tanta gente estaba tropezando con él. Pero Jesús sabía que aquel toque era diferente. No era solo físico, era un toque de fe, un toque de alma, un grito silencioso que decía, yo creo en ti. Y él la miró, vio a aquella mujer que nadie más veía y dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Esta historia me conmovió estos días, porque yo ya he estado en el lugar de esa mujer. Quizás tú también ya hayas estado, o estés ahora. Me acuerdo de un tiempo en mi vida en que me sentía perdida. Era como si estuviera en medio de una tormenta, con vientos fuertes empujándome para todos los lados, y yo no sabía para dónde ir. Yo tenía sueños, planes, pero parecía que todo se estaba desmoronando. Yo me preguntaba, ¿cuál es el sentido de todo esto? ¿Por qué no consigo encontrar paz? Y así como esa mujer, yo llegué al límite. No tenía más recursos, no tenía más respuestas. Pero entonces, yo oí hablar de Jesús.
No fue una cosa grandiosa, ¿sabes? No fue un trueno en el cielo o una voz misteriosa. Fue simple. Yo oí a alguien contar cómo Jesús había cambiado su vida. Después vi un video, leí un versículo y algo comenzó a moverse dentro de mí. Era como si una voz suave dijera: Aurora, Él está ahí, ve tras Él. Y yo fui. No porque yo entendiera todo, sino porque yo necesitaba algo mayor que yo misma. Y, así como esa mujer, yo decidí que solo un toque, un momento con Él, ya sería suficiente. ¿Sabes lo que descubrí? Jesús no exige que lleguemos hasta Él con todo resuelto. Él no espera que estemos fuertes, perfectos o con una fe gigante. Él solo espera que vayamos, que nos esforcemos, incluso si es con las últimas fuerzas que nos restan. Porque cuando tocamos a Él, Él nos encuentra. Él nos ve en medio de la multitud, en medio de nuestro caos y nos llama hija de hijo. Quizás estés oyendo esto ahora y pensando: Aurora, yo ya he intentado, ya he orado, ya he llorado, ya he pedido, y parece que Dios está en silencio. Te entiendo. Ya pasé por momentos así también. Pero déjame contarte una cosa que aprendí. El silencio de Dios no es ausencia. A veces es una invitación para que pares, respires y oigas de un modo diferente. Porque en el trajín de la vida, en el ruido de nuestras preocupaciones, acabamos sofocando la voz de Él. Pero cuando silenciamos, cuando nos agachamos, como aquella mujer, y lo buscamos con calma, con fe, ahí percibimos que Él nunca ha estado tan cerca. Y hay otra cosa: tocar a Jesús no es solo sobre recibir una cura física. Claro, Él puede hacer eso. Él es poderoso para curar cualquier cosa. Pero, a veces, lo que Él quiere curar primero es nuestro corazón. Él quiere quitar el peso de la culpa, el miedo del futuro, la sensación de que no somos suficientes. Él quiere darnos paz. Y esa paz comienza dentro de nosotros, antes incluso de que veamos las cosas cambiar por fuera. Entonces, yo te pregunto hoy: ¿qué estás cargando desde hace años, como esa mujer cargó el flujo de sangre? ¿Qué peso ya has intentado resolver solo, pero que solo te ha llevado al límite? Y si hoy decidieras ir tras Jesús, no necesita ser perfecto, no necesita entender todo, solo necesita dar un paso, solo necesita creer que, si le tocas, Él te va a encontrar. Cuando pienso en la mujer del flujo de sangre, una cosa que me llama la atención es su valentía. No era solo el esfuerzo físico de atravesar la multitud, era la valentía de creer que valía la pena. Ella podría haber desistido, ¿sabes? Podría haber pensado: ya he intentado tanto, ya he gastado todo, no hay más remedio para mí. Pero ella no hizo eso. Algo dentro de ella la impulsó a continuar, incluso cuando todo a su alrededor decía que era imposible. Y yo creo que ese algo era el Espíritu de Dios susurrando en su corazón, aunque ella aún no lo supiera. Yo ya he estado en momentos así, en que todo parecía gritar: desiste. Recuerdo una fase en que me sentía tan agotada, emocionalmente, espiritualmente, incluso físicamente. Yo tenía preguntas que nadie conseguía responder, y las puertas que yo tocaba simplemente no se abrían. Pero, en medio de ese desierto, yo comencé a oír historias de personas que habían encontrado esperanza en Jesús, que habían visto Él transformar situaciones imposibles. Y esas historias fueron como un viento suave que me empujó hacia adelante. Yo pensé: si Él hizo eso por ellos, ¿por qué no por mí? Y fue ahí que yo comencé a buscar. No fue algo organizado o planeado. A veces, era solo yo abriendo la Biblia sin saber por dónde comenzar, o asistiendo a un video en YouTube de alguien contando cómo Jesús cambió su vida. Y poco a poco, yo fui sintiendo Él más cerca. No era una cosa ruidosa o dramática, era sutil, como un toque leve que va calentando el corazón. Y yo percibí que, cuanto más yo buscaba, más Él se revelaba. La mujer del flujo de sangre me enseña que la fe no es sobre tener certeza de todo, es sobre dar un paso incluso sin ver el camino entero. Ella no sabía si Jesús iba a notarla, no sabía si iba a dar resultado, pero ella fue a sí mismo. Y cuando ella tocó a Él, no fue solo su cuerpo que fue curado, fue su vida entera que ganó un nuevo sentido. Jesús no solo la curó, sino que la llamó hija. Él le dio una identidad nueva, un lugar de pertenencia. ¿Y sabes lo que es lindo?
Él hace lo mismo por nosotros. Cuando decidimos ir tras Él, incluso con poca fuerza, incluso con dudas, Él nos encuentra. Él nos ve en medio de nuestro desorden y dice: eres mío, yo te veo. Tu fe, por menor que parezca, es suficiente para mí. Y ese toque, ese momento de conexión con Jesús, cambia todo. Quizás no cambie las circunstancias de una vez, pero nos cambia a nosotros por dentro. Y poco a poco, ese cambio comienza a desbordar hacia afuera. Quiero animarte hoy a no desistir de buscar ese toque. Quizás estés pensando: Aurora, yo ya he intentado tanto y nada ha cambiado. Pero déjame preguntarte, ¿y si el milagro que estás esperando ya ha comenzado dentro de ti? ¿Y si Dios te está llamando para confiar en Él un poco más, para agacharte en medio de la multitud de la vida y tocarlo con lo que tienes ahora? Porque la fe de esa mujer no era perfecta, era real, era cruda, era desesperada, pero era suficiente. Y hay más. Jesús no está distante. Él no es un Dios que se queda allá arriba, mirando de lejos. Él está pasando en medio de la multitud, bien cerca de ti. La Biblia dice que Él es el Emanuel, Dios con nosotros. Y eso significa que, incluso cuando no lo vemos, Él está ahí. A veces, lo que falta es que extendamos la mano. No necesita ser un gesto grande. Puede ser una oración simple, un Jesús, te necesito, dicho en el silencio de tu cuarto. Yo aprendí que los momentos en que yo más oí a Dios no fueron los más ruidosos. No fueron las oraciones largas, llenas de lágrimas y pedidos. Fueron los momentos en que yo paré, respiré hondo y dije: Señor, yo no sé más qué hacer, solo ayúdame. Y en el silencio que venía después, yo lo sentía. No era una voz alta, sino una paz que yo no conseguía explicar, una certeza de que yo no estaba sola. Entonces, si te estás sintiendo perdido hoy, si estás cargando un peso que parece grande de más, te invito a hacer como esa mujer. No desistas, levántate. O si no tienes fuerzas, arrástrate mismo y ve tras Jesús. Tócale con la fe que tienes, por menor que ella sea, porque Él no está procurando perfección. Él está procurando un corazón que lo desea. Y cuando lo toques, Él te va a mostrar que siempre ha estado allí, esperando por ti. Cuando pienso en lo que sucedió después de que la mujer del flujo de sangre tocó a Jesús, me quedo impresionada con la reacción de Él. Él no simplemente siguió adelante, como si nada hubiera sucedido. Él paró. En medio de una multitud agitada, con tanta gente queriendo algo de Él, Él dio atención a una única persona, una mujer que, a los ojos del mundo, no tenía valor ninguno. Eso me hace pensar en cuánto Jesús se importa con cada uno de nosotros. Él no está tan ocupado que no pueda notarnos. Él ve nuestro esfuerzo, incluso cuando nadie más ve. Y lo que Él le dijo es poderoso. Hija, tu fe te ha salvado. Él no dijo: yo te curé porque soy poderoso. Aunque Él lo sea, Él le dio el crédito a la fe de ella. Eso me muestra que Dios trabaja en colaboración con nosotros. Él tiene todo el poder, pero Él espera que demos un paso, que mostremos que creemos en Él. No es sobre merecer, porque vamos a ser honestos, ninguno de nosotros merece. Es sobre confiar, es sobre decir: Jesús, yo no tengo más nada, pero yo te tengo a ti. Yo ya viví momentos en que necesité de ese tipo de fe. Hubo un día, hace algunos años, en que me sentí completamente sin piso. Yo había perdido una oportunidad que yo quería mucho, y parecía que todos mis planes se estaban derrumbando. Yo lloré, cuestioné, me enojé incluso. Pero en medio de aquella desesperación, yo me acuerdo de cerrar los ojos y decir: Dios, yo no entiendo, pero yo confío en ti. No fue una oración bonita o larga, fue solo eso. Y poco a poco, yo sentí una paz que no hacía sentido. No era como si los problemas hubieran desaparecido, pero yo sabía que no estaba cargando ellos sola. La mujer del flujo de sangre me enseña que la fe no es un sentimiento, es una elección. Ella eligió creer en Jesús incluso sin garantías. Ella eligió ir tras Él incluso sin saber si daría resultado. Y esa elección cambió su vida. Yo creo que Dios quiere llevarnos a ese mismo lugar, un lugar donde elegimos confiar en Él, incluso cuando el camino está oscuro. Porque es ahí que los milagros suceden. No solo los milagros que vemos con los ojos, sino los que transforman nuestro corazón. Y hay otra cosa que yo amo en esta historia. Cuando Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado?, Él ya sabía la respuesta. Él no necesitaba que ella se presentara.
Él quería que ella supiera que fue vista, que su toque importaba. A veces pensamos que Dios no percibe nuestras luchas, nuestros pequeños pasos de fe, pero Él percibe. Cada oración susurrada, cada vez que insistes en buscarlo incluso estando cansado, Él ve, y Él quiere que sepas eso. Quizás estés oyendo esto ahora y pensando, Aurora, yo quiero tocar a Jesús, pero yo no sé cómo. Te entiendo. A veces, complicamos las cosas, pensamos que necesitamos de una fórmula mágica o de un momento perfecto, pero tocar a Jesús es más simple de lo que parece. Puede ser abrir la Biblia y leer un versículo, incluso sin entender todo. Puede ser cantar una música que habla de Él, o solo quedar en silencio y decir, Jesús, yo estoy aquí. Él no exige mucho. Él solo quiere tu corazón, del modo que Él está. Y si te estás sintiendo distante de Él, como si Él estuviera en silencio, quiero recordarte de algo. El silencio de Dios no es rechazo. A veces, es una invitación para que vayas más profundo. ¿Sabes? La mujer del flujo de sangre no quedó gritando por Jesús en medio de la multitud. Ella fue quieta, determinada, y lo tocó en secreto. Quizás Dios te esté llamando para ese lugar de quietud, donde puedes oír la voz de Él sin el ruido del mundo estorbando. Lo aprendí por las malas. Hubo un tiempo en el que oraba con tanta desesperación, pidiendo respuestas, que ni siquiera me paraba a escuchar. Hablaba, y luego me frustraba porque no sentía nada. Hasta que un día decidí quedarme en silencio. No dije nada, solo me senté, respiré y esperé. Y en ese silencio lo sentí. No fue una voz alta ni una visión, sino una certeza suave de que Él estaba conmigo. Fue como si me dijera, Aurora, siempre he estado aquí. Solo necesitabas parar para encontrarme. Así que, hoy te desafío. Tómate un momento para silenciarte. No tiene que ser por horas, pueden ser solo 5 minutos. Cierra los ojos, respira hondo y di, Jesús, quiero tocarte. Y después, espera. No corras, no llenes el silencio con más peticiones. Solo quédate ahí, con el corazón abierto, porque es en ese lugar donde Él se revela. Es en ese lugar donde vas a sentir su toque alcanzándote de vuelta. Cuando la mujer del flujo de sangre tocó a Jesús, no solo recibió la curación que buscaba, sino que recibió algo aún mayor, un encuentro con el amor de Dios. Aquel momento no fue solo sobre el fin de una enfermedad, fue sobre el comienzo de una nueva vida. Jesús no la dejó irse como una más en la multitud. Él la miró a los ojos, la llamó hija y la envió en paz. Y yo creo que eso es lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Él quiere darnos más que respuestas. Él quiere darnos a Él mismo. ¿Sabes? A veces nos enfocamos tanto en lo que nos duele, en lo que nos falta, que olvidamos que el mayor milagro es tener a Jesús cerca. La curación del cuerpo de aquella mujer fue increíble, pero lo que realmente cambió todo fue el hecho de que ella descubrió que no estaba sola, que había alguien que la veía, que la amaba, que se preocupaba. Y ese alguien está aquí por ti también. Él está pasando en medio de tu multitud, de tus luchas, de tus miedos, de tus dudas, solo esperando tu toque. Quiero dejarte con esta verdad hoy. No necesitas cargar tus fardos solo. No importa cuánto tiempo lleves luchando. No importa cuánto lo hayas intentado y fallado. Jesús está ahí, listo para encontrarte en tu límite. Y cuando lo toques, con fe, con esperanza, con lo poco que tienes, Él te mostrará que su poder es mayor que cualquier cosa que enfrentes. Entonces, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Vas a desistir porque el camino parece difícil? ¿O vas a agacharte, como aquella mujer, y extender la mano para tocarlo? Yo te animo a elegir el segundo camino. Elige buscar a Jesús, aunque sea con pasos temblorosos, porque Él prometió que quien busca, encuentra. Y cuando lo encuentres, verás que valió la pena cada esfuerzo, cada lágrima, cada momento de espera. Esta historia me recuerda que la fe es un movimiento. No es algo que sentimos y nos quedamos parados. Es algo que vivimos, que ponemos en acción. La mujer del flujo de sangre no se quedó en casa esperando un milagro que cayera del cielo. Ella fue tras Él. Y yo creo que Dios te está llamando a hacer lo mismo. Ve tras Él. Tócale con lo que tienes hoy. Una oración, una alabanza, un Jesús, confío en ti. Y confía en que Él te responderá a su manera, en su tiempo, pero siempre con amor.
No sé dónde estás en tu jornada. Tal vez estés oyendo hablar de Jesús por primera vez y sintiendo un deseo de conocerlo más. Tal vez ya camines con Él, pero estés necesitando un nuevo toque, de una renovación. O tal vez estés en medio del caos, sin saber cómo dar el próximo paso. Sea donde sea, quiero decirte, no pares, sigue buscando, sigue tocando, porque Jesús nunca te dejará con las manos vacías. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Ese toque no es solo para ti. Cuando encuentras a Jesús, cuando Él te cura, te restaura, eso se convierte en un testimonio. Tu historia puede ser la chispa que lleve a otra persona a buscarlo también. Así como yo oí historias que me inspiraron, como la de aquella mujer en la Biblia me marcó, tu vida puede ser luz para alguien que está en la oscuridad. Entonces, no desistas por ti y por quien aún va a ser alcanzado a través de ti. Voy terminando por aquí, pero antes quiero hacerte una invitación especial. Si este mensaje tocó tu corazón, ¿qué tal si te suscribes al canal y dejas un like? Así, te mantienes al tanto de más devocionales como este, que preparo con mucho cariño para ayudarte a conectarte con Jesús. Y si esta palabra te hizo bien, considera suscribirte al canal. Será una alegría tenerte en esta caminata conmigo. Ahora, cuéntame en los comentarios, ¿qué está sintiendo tu corazón después de este mensaje? Escribe allí abajo. Puede ser una palabra, una frase o hasta tu historia. Me encantará leer y orar por ti. Construyamos juntos una comunidad de fe, donde nos apoyamos y crecemos en la presencia de Dios. ¿De acuerdo? Te veo en el próximo video.